Bienvenidos a este podcast, a mis amigos y a las pocas personas que quiero compartir por WhatsApp este podcast. Tengo muchas cosas para decir humanamente. Tengo muchas cosas que no sé, que desconozco. Las que puedo conocer como verdad, considero que me las ha dado el Espíritu Santo, quien es Cristo mismo. Y hoy quiero hablar acerca del pensamiento y del yo como idea. ¿Por qué quiero hablar del pensamiento? Porque surge en mí precisamente la pregunta y curiosidad por saber qué es el pensamiento, qué es un pensamiento y qué lo origina. Y el yo como idea es un libro del psicólogo que muchos dijeron que desapareció, Jacobo Grinberg, si no estoy mal en la pronunciación del apellido, pero al menos tiene nombre de judío, Jacobo. ¿Por qué? Porque pues este psicólogo hizo parecido a lo de Nikola Tesla, descubrimientos importantes que le hicieron objeto hoy en día de tenerle en cuenta por sus libros o prácticas que se volvieron en sí muy actuales. Si él al parecer desapareció en el 94 y su teoría sintérgica, que está relacionado con el holograma de la realidad física o matriz, por así decirlo en la actualidad. Por eso el tema. Pero en sí existen muchísimos libros. He tenido la oportunidad de leer a un hombre que en su mente y por escritos conversa con Dios, Neale Donald Walsch. He tenido la oportunidad de leer a David Icke, o Icke, así sí es la pronunciación, se escribe I-C-K-E, David o David Icke. Se escribe Icke, I-C-K-E. Y todo esto, además de libros como Urantia, libros cristianos de teología y libros anticristianos de ateología y todas estas lecturas, que en sí son pocas a comparación de todos los libros que existen, me dejan a mí en una sola baldosa de conocimiento frente a lo que sería el universo. Así que por eso no quiero este audio o este podcast para todas las personas, sino solo para aquellos a quienes interese. Le preguntaba por WhatsApp a un hermano, amigo cercano, sobre él que consideraba que era el pensamiento y que lo originaba. Si encontraba alguna respuesta en la Biblia, esa sería la correcta, le dije. El hacerle esa pregunta le confrontó a sentirse que no estaba 100% dirigido por el Espíritu Santo o por Cristo, y que según la Biblia decía todo lo amable, lo justo, lo que es de buen nombre, lo que tenga virtud, como es la armadura de Dios o las virtudes de Isaías 11:2. En eso pensad y en eso vivid, en eso practicad. La verdad en nuestro interior, la sabiduría y el consejo para la limpieza de la incredulidad, porque es que la fe es la que permite los milagros. El consejo para saber oír la voz del Espíritu, o el Gran Espíritu, como dicen los indígenas. El conocimiento de lo que ya hemos vivido, que en sí es poco, al no ser que conectemos con nuestros ancestros, el conocimiento de ellos.
La inteligencia para proceder a limpiar de mí todo aquello que me hace sentir mal o considerarme a mí mismo negativamente. Y bueno, en mis ojos el amor para ver lo que hago, los demás y a mí mismo con amor, y en los pies la paz, el mensaje de paz, que son hermosos los pies de aquellos que llevan mensaje de unión, mensaje de paz, no uniones para injusticia, sino uniones para ayudar al semejante, en especial la viuda, el huérfano, el pobre, tanto en espíritu como en lo financiero o en conocimiento, en lo que sea, porque por lo menos en mi caso, además de haber leído algunas cosas, faltaría mucho, pero tampoco quiero pasarme la vida leyendo en extremo. Qué bueno considerar esas habilidades donde una ojeada te permite saber lo que contiene un libro. Tuve la oportunidad de tener un sueño antes de hacer una predicación en una iglesia que tuve la oportunidad de predicar, y Dios me mostró un libro que decía en letras al parecer arameas o hebreas: vuélvanse a Dios, y pude entender el significado. Hojeé la cartilla en ese sueño, pero me tocó que predicar con el solo título, dar el mensaje con el solo título, y fue muy positivo. Muchas personas pasaron a un encuentro con Dios simbólico en el altar ese día. El asunto está también sobre también de qué Dios estamos hablando. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Lo acabé de leer hace un momentico en Isaías 43. Los he creado, los formé y los hice. Está declarando que existe un Dios, pero ¿cuál es el verdadero? Yahvé, Hashem, Shiva, Alá, Jesucristo. ¿Quién es el verdadero de estas apariciones? Dioses egipcios, nórdicos, Horus, qué sé yo, Loki, o hasta de ficción, podrían ser quizás hasta posiblemente más reales que aquellos que profesan algunas religiones. ¿Con qué Dios me he quedado yo? Quizás ustedes pueden decir, está loco, enfermo, pero yo decidí quedarme con Cristo. Algunos dicen que es un arquetipo en diferentes lugares y seres. La Biblia lo señala como el ungido o elegido de Dios, como un neo, por así decirlo. Y en mi interior, la sanidad que profesamos en este ministerio, en mi interior el Espíritu Santo, que es Cristo mismo. Cristo en el tiempo es la persona humana o Dios en forma humana. Cristo en mi interior es el Espíritu Santo. Esto visto desde el cristianismo, y es como yo lo profeso, aunque usted no lo comparta, no por eso tenemos que ser enemigos. Y Cristo mismo, en el espacio que tenemos, sea creado o no, porque eso no lo sé, no lo puedo afirmar, porque estas cosas tienen infinidad o eternidad, como dijo Salomón, es el mismo Padre eterno según Isaías 9:6. Entonces, partiendo de esto y hablando del pensamiento, ¿quién es entonces el que vive en mí, el cual vive pensando? ¿El alma? Hace unos días hablábamos de qué es el hombre y hice dos secciones sobre qué es el hombre, pero sería un barniz, algo muy superficial. Porque incluso en este momento solo el Espíritu Santo mismo me podría iluminar qué es y qué origina el pensamiento. Muchos han dicho que el Padre es el pensamiento, el Hijo es el verbo y la acción es el Espíritu Santo.
hablando de una tridinización. Pero podríamos decir que el pensamiento, ¿qué es? Una idea, una energía. Hay un ser que produce pensamientos, o hay una mente o un cerebro que produce pensamientos solos de la nada, o de dónde vienen. Yo quiero hacer una aproximación y quizás sea tema de debate, y en los 5 minutos que me quedan de este podcast, para quizás ojalá no me toque que pasar a otro sobre la misma temática. Podríamos considerar que el pensamiento, venga de donde venga, sea de donde sea, origínese de donde sea, pero ubicado el pensamiento, trasladado de la mente a la boca, o sea, expresado, declarado, confesado, como dice por allí la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu interior que Dios levantó ese cuerpo de los muertos, de entre los muertos, serás salvo. Trasladado el pensamiento a la boca, se pone en acción a través de la fe y se hace realidad. Se hace un acto en sí, una acción. Y por eso es importante el tema que mencioné sobre el proceso de las virtudes de Isaías 11:2 al comienzo de este podcast. Cada acto, según la psicología cognitiva, vuelve a generar un nuevo pensamiento y estructuras cognitivas. Allí, en el pensamiento, tengo una consideración importante, y por eso lo de Jacobo Greenberg. Todos estamos conectados y todos somos uno. Esa es la conciencia de todo porque está conectada. Y esto está demostrado científicamente, que estamos conectados todos. No lo vemos, pero así es, demostrado científicamente. ¿Qué debemos hacer? Crear nuestros pensamientos como es justo, amable, noble y con virtud. Son pensamientos de amor, pensamientos de unión, no pensamientos de miedo y duda, que son estructuras fundamentales de la derrota. Pero hoy quiero que usted sea beneficiado con el triunfo, con el favor de esa vida, de ese espíritu, de esa deidad absoluta, que muchos comprenden con distintos nombres y que se ciegan a veces con cargas pesadas y rituales extraños, jamás solicitados por ninguna deidad realmente amorosa. Mucho se ha complicado el ser humano religioso y no le llamamos a la santidad fanatismo, porque es que la santidad es limpieza de incredulidad. No se trata de señalar las cosas o juzgarlas como buenas o malas de forma sesgada o equivocada. Se trata de ser cada vez más sencillos. Por eso este podcast no será para todo el mundo, será para que sea un esbozo, un llamado al despertar. Y eso es lo que también Neale Donald Walsch dice en su libro cuarto de Conversaciones con Dios, llamando al ser humano a despertar y a que se dé cuenta lo que es, quién es, para qué fue llamado y para dónde va, para que su vida tenga sentido, para que mi vida tenga sentido. Bien, quiero orar para que este contenido sea de provecho a las pocas personas que se lo compartiré, porque la idea no es tener información para quien no le interese o para quien esté en su propia realidad u holograma, sino para quien pueda darse cuenta que está conectado con todo y que todos somos uno y el mismo y que respete al menos su propia existencia. Señor Jesús, que este mensaje sea de bendición para todos en tu santo nombre. Amén.